buenos días a todos. Antes de nada, gracias como siempre a PIMEF y gracias a Abad, en este caso, por contar conmigo para poder moderar la siguiente y última ponencia del día. Me acompañan David Arraya, de Six Senses, bienvenido. Y me acompaña también José Santiago Vázquez, que es el director comercial de Avantio, ¿no? Bueno, el panel y nuestros invitados lo que van a hablar principalmente es de tendencias desde el punto de vista de digitalización. Es cierto que ha habido ciertos cambios respecto a la pandemia. Vamos a hablar también de ese perfil del turista americano, que como sabéis, en algunas localidades como es Mallorca, con sus vuelos directos, ha tenido un éxito importante, y también en otras ciudades como pueda ser de Málaga. Y vamos a hablar también, después de estos nuevos viajeros y de estos nuevos destinos que se han generado respecto al tema de la pospandemia. Si os parece, antes de nada, lo que vamos a hacer es empezar por ese perfil del turista americano, y además Santiago pues, nos puede ayudar mucho, porque aparte de la dirección comercial de Avantio, Santiago vive en Miami desde hace 5 años, por lo cual pues, vive con americanos y nos puede describir o describir un poco ese perfil de turista americano que estamos viendo por los asociados. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer a Abad que haya contado con nuestra empresa y conmigo para transmitir un poco cuál es el perfil del turista americano. Es imposible no generalizar y, por lo tanto, estereotipizar sobre cómo es el americano, pero voy a tratar un poco de explicar qué busca o cuáles son las expectativas del turista americano, y creo que es importante para que aquí estén preparados para recibirle y, por supuesto, para que la experiencia del propio turista sea la mejor, ¿no? Hay que conocer muy bien el mercado, saber cuáles son las expectativas que se generan. Y un poco a raíz de lo que ibas diciendo antes, bueno, yo me presento, yo llevo 10 años en el sector del alquiler vacacional. Empecé como internacionalizador de una compañía que era de software de alquiler turístico, se llamaba Internet Tourist Solutions, en el año 12, y luego fui director comercial de la compañía y director de expansión. También llevaba la parte de partnerships con otras empresas, y actualmente me dedico exclusivamente al mercado latinoamericano y LATAM. Ya no soy director comercial. Estoy más en una labor, yo creo que un poco más profunda, que es entender las necesidades de los property managers de ese local, y desde una perspectiva global no me es posible estar en el mercado latinoamericano y estar aquí. Entonces, dicho esto, paso a explicaros un poco lo que he preparado, que es una pequeña presentación con ciertos estereotipos, ¿no? El perfil del turista americano, antes de venir aquí, yo desayuno todos los domingos con un grupo de vecinos de allí, de mi barrio. Entonces les comenté, digo, oye, voy a hacer una presentación sobre el turista americano. ¿Vosotros qué pensáis que es el turista americano? Y una de las definiciones que me dieron, ahora os la pondré. Primero decir, que el 80% del turismo en Estados Unidos es local. O sea, que solo un 20% de los turistas salen fuera de Estados Unidos. Estados Unidos es un país enorme, con muchísimos estados y, bueno, territorio, pues ya sabéis que es un país grande. La mayoría del turismo es local y solo un 20% del turismo global sale. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta, porque acota mucho ese perfil, ¿no? Tiene cierta mentalidad. Cuando yo le preguntaba a mis vecinos qué era un turista americano, pues dice, un turista americano viaja para divertirse, adquirir cultura, ver cosas por sí mismo, experimentar cosas por sí mismo y escapar, esto es lo que me llamó la atención, del trabajo, el tiempo y el estrés que se vive en Estados Unidos. Esto es importante entenderlo, ¿no? Cuál es el perfil del cultural de ese país, su vocación y devoción al trabajo, al empeño. Entonces, para ellos las vacaciones son algo realmente especial, le dan muchísimo valor. Ellos viajan aproximadamente 4 veces al año, dividen sus vacaciones. No todo el mundo tiene un mes de vacaciones pagadas, esto también hay que decirlo. Normalmente cuando uno entra en un trabajo en Estados Unidos no tiene vacaciones como se entienden aquí hasta pasados 2 o 3 años. El primer año a lo mejor como mucho puede cogerse 15 días sin paga, es decir, que no se le pagan las vacaciones. Entonces para ellos el tiempo libre tiene mucho valor. Entonces son capaces y además tienen
interés en invertir dinero por pasárselo bien, por disfrutar. Entonces, las vacaciones de un norteamericano es algo muy, digámoslo de alguna forma, sagrado para ellos, porque realmente han esperado durante un tiempo determinado, han trabajado duro, han ahorrado para poder disfrutar de esas vacaciones. Entonces, a grandes rasgos, siempre intentando estereotipizar, que no me va a salir la palabra bien, pero bueno, todo el mundo entiende el estereotipo. Es un turista hiperconectado, o sea, tiene que estar permanentemente conectado a la red. De hecho, el norteamericano pasa muchísimo tiempo online. Esto es importante entenderlo porque una forma de captarle es a través de la red social. La forma de captarle tiene que también venir a través de una experiencia, alguien que cuenta su experiencia. Es una gran fuente de visibilidad o generar visibilidad es a través de experiencias que cuentan otros. Por eso en Estados Unidos las reviews tienen muchísimo peso, porque son experiencias que cuentan otros. Ellos dan muchísima importancia a una experiencia sincera. También saben filtrar, saben cuáles son las de verdad y cuáles no. Pero se fijan mucho en cómo otros turistas, otros compatriotas han vivido, porque hay ciertos códigos que muchas veces nosotros no los perdemos porque culturalmente aquí entendemos la vida o incluso entendemos el negocio de una forma muy diferente a lo que ellos lo entienden, ¿no? Entonces ellos detectan en esas reviews ciertos códigos que incluso alguien de aquí pues a lo mejor no detectaría, pero te pueden estar dando un halago buenísimo y realmente lo que están diciendo es no vengáis aquí, porque puede ser educado pero a la vez es bastante sincero, ¿no? El turista americano además le gusta opinar, le gusta que le escuchen. Algo que a mí me llama la atención, yo llevo 5 años en Estados Unidos y en algunas cosas creo que he adquirido malos vicios, ¿no? El primer mal vicio que yo he adquirido es que me gusta dar un feedback. Yo estoy en un restaurante, algo no está bien y me gusta dar ese feedback, me gusta aportar valor a ese servicio que está dando ese restaurante. Es una mala costumbre que tienen los americanos de dar valor. Y en algunas zonas en Estados Unidos, lógicamente, cuando un turista aporta una opinión y da valor, él está cumpliendo una misión, que es ayudar a este señor o a esta empresa a mejorar su servicio. En algunas culturas, y en Europa en particular, cuando alguien nos presenta una aportación que no siempre tiene por qué ser positiva, a veces es negativa, pero hay que ver la parte positiva de que alguien te diga que esto no está bien, ¿no? Te está ayudando a mejorar. En Europa a veces eso se interpreta mal, se interpreta como una afrenta personal, se interpreta como una crítica y a veces el hostelero o el que presenta el servicio no se da cuenta que bueno, entra en una especie de debate en la que le empieza a decir al turista que él no tiene razón. Y digo, mira, es lo que yo opino sobre el servicio que acabo de recibir. Eso es muy importante en Estados Unidos. Es importante adaptarse a esa forma de pensar porque cuando el turista americano llega aquí va a ser sincero. Y puede estar bien que él no haya tenido una buena experiencia, no le haya gustado, tú le puedes explicar, bueno, pues es que realmente a lo mejor yo no he podido o no te he sabido dar esa expectativa, hemos generado una expectativa por encima de las posibilidades, pero esto es lo que hay aquí, esto se puede explicar también tranquilamente, no pasa nada, ¿no? Pero si uno escucha bien y escucha atentamente, es una enorme oportunidad la que tiene cuando recibe un feedback de un turista. Y digo particularmente y acoto en el americano porque el americano no busca establecer una pelea o un conflicto con nadie, lo que busca es que tú mejores, ¿no? A veces cuando algo no está bien, se reconoce, oye, pues no está bien o nos ha salido mal, lo siento, tal. Pero si la actitud es la de querer mejorar, lógicamente eso retrotrae un feedback positivo. Por eso muchas veces cuando leemos en internet bad reviews, lo inteligente es contestar de forma positiva a una bad review si se tiene razón de dársela y decir, sí, ese día el cocinero tenía un mal día o ese día pues ocurrió, sí, es así, hacemos lo mejor para que no vuelva a ocurrir y no pasa nada. Eso se interpreta de forma muy positiva por parte del turista americano y son detalles que miran mucho. La verdad es que lo miran bastante. Se fijan porque detectan cuando alguien realmente está buscando ofrecer un buen servicio. Otra de las características del turista americano, aparte de estar siempre conectado, leyendo en internet, etcétera, es que tiene prisa. O sea, al turista americano le gusta recibir las cosas, lo pide y quiere el servicio de forma inmediata. A veces es
desde nuestro punto de vista, yo hablo como europeo, a veces un poco insano, ¿no? Uno se sienta en un restaurante y ve como en el tiempo que uno emplea en cenar, pues han pasado 2 en la mesa de al lado, porque son rápidos, se sientan, piden, comen y se van. O sea, no disfrutan a lo mejor como nosotros, y en esto estoy estereotipando un poco, ¿no? Pero van a lo que van, comen y se van, ¿no? Tienen prisa. Entonces, a la hora de ofrecer un servicio norteamericano, hay que saber que ellos valoran mucho la inmediatez. Lo digo simplemente como una característica, ¿no? No puede ser tampoco una crítica, ¿no? Le gusta madrugar y acostarse temprano. Yo cuando llegué a Estados Unidos pues llegaba con mi idea y con mi rutina europea de acostarme a las 10, 11, 12 de la noche y bueno, ahora me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 9 de la noche y esto es porque cambia totalmente el ritmo, cambia todo y es una costumbre que ellos traen. Cuando lleguen aquí a lo mejor duermen un poquito más porque están de vacaciones, pero les gusta madrugar. Lo digo para aquellos que en el futuro ofrezcáis actividades que sepáis que son early birds, ¿no? Que se levantan temprano. Quieren aprovechar mucho sus vacaciones, por lo que os contaba, tienen pocos periodos, intentan intensamente disfrutarlas, con lo cual el máximo de experiencias que se les puedan ofrecer, el máximo de negocio que se puede hacer con ellos. Y les gusta experimentar lo local. Al americano le gusta descubrir. Lo ponía antes un poco en el perfil, el 70% de los norteamericanos no terminan de planificar 100% sus vacaciones. Es decir, contratan su viaje, el avión, el hotel, el alojamiento, el alquiler turístico, la casa, el coche, pero dejan una parte de esa planificación a la improvisación porque les gusta descubrir cosas y les gusta que además que el host, que es el que le acoge localmente, le ofrezca alternativas a esas vacaciones, ¿no? Dentro del viajero norteamericano, al exterior siempre hablamos de ese 20% del 80%, el 20% suelen ser grupos de jóvenes, la mayoría son parejas, hay un 10% de seniors que son bastante limitados y luego hay 40% en familias. El turista americano sobre todo viaja en la zona del Caribe, México, Costa Rica, República Dominicana, esa zona, y luego también hay el que salta a Europa. El que salta a Europa, como sabéis, sus destinos principales son Francia en primer lugar, España, Portugal, Italia, ¿no? O sea, en esos 4 países se reparten la gran mayoría del turismo norteamericano. Por supuesto que hay excepciones que van a otros países, pero normalmente es eso. En promedio, para que tengáis una idea, y voy rápido para dar datos, tienen un presupuesto de más o menos por semana de $2.000. Evidentemente, según el tipo de turista, sea más senior, más junior, tiene mayor presupuesto. Es una generalidad 2.000. Ayer comentábamos justamente que hay otro turista también de mayor perfil, de mayor poder adquisitivo, que tiene mucho más, que llega casi al doble, a 4.000, ¿no? Pero básicamente esto sí que coincide en la generalidad, es que hay un porcentaje alto dedicado, casi el 50%, el 47% concretamente, a vuelos y alojamiento. Y el resto del presupuesto queda libre para comer, transporte local, experiencias, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer para atraer al turista americano? Bueno, pues un poco volviendo al cómo captar su atención, lo primero es que hay que buscarlo en su lugar de origen, hay que vender allí, no vender aquí. Es decir, hay que crear contenido, normalmente digital, que es lo que vamos a hablar hoy, cómo crear ese contenido digital y cómo atraerle, con códigos, por supuesto en inglés, con códigos del propio país, ¿no? Es decir, la mejor forma es transmitiendo experiencias por boca de otras personas, ¿no? Son muy sensibles al online advertising, es decir, como están prácticamente todo el tiempo conectados, pues existen fórmulas a través del retargeting, marketing digital, de poder visualizar nuestras ofertas, ¿no? Las ofertas tienen que ser prácticas, intuitivas, paquetes, o sea, realmente ellos son de tomar una decisión entre 3, ¿no? Máximo 3 opciones y cogen la que más le convienen. No son muy como el ticket del supermercado que aparece, pues si tomas esto, son más de buscar paquetes que engloban una experiencia y donde, por supuesto, tienen la máxima calidad garantizada, ¿no? Como decía, no planifican sus vacaciones, por lo tanto, están esperando que vosotros hagáis una oferta de la mejor experiencia local. Y esta oferta ha de hacerse siempre en un corto periodo de plazo.
el turista norteamericano está en su vida, tiene su trabajo, sus obligaciones y empieza a desconectar 3-4 días antes del viaje porque ya empieza a pensar, pero la decisión de qué va a hacer y cómo lo va a hacer es muy en corto plazo. Entonces, esa es la ventana. Si pretendes venderle una experiencia 10 días antes de su llegada, probablemente no preste atención, ¿no? Aquí tienes unos ejemplos de lo que hablábamos de los paquetes. Puedes considerar que el paquete Ibiza puede ser lujo, premium o economy, y en función de estos tres hay 3 paquetes, y este es el tipo de oferta que él está acostumbrado a ver. O, por ejemplo, este paquete 12 días en España, Marruecos. Estos son anuncios que he sacado así tal cual de internet para que vierais cómo comunican las agencias. O sea, cuando tú vas a ofrecer un paquete para Ibiza, puedes generar un paquete con experiencia incluida, alojamiento y demás, y va a ser mucho más atractivo que si lo tiene que comprar aparte, ¿no? Una vez que habéis conseguido el turista, muchas veces a través de plataformas como Airbnb, VRBO, Booking.com, son las plataformas online, o a través de vuestro propio canal de ventas, lo más difícil ya está hecho, que es conseguir que el turista al final elija tu casa, ¿no? A partir de ahí hay una serie de preguntas que yo creo que hay que hacerle siempre a un turista cuando llega, por lo menos a un americano, y es: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Necesitas algo más para completar tus vacaciones? Es decir, preguntarle si tú le puedes servir de ayuda en algo. ¿Hay algo que usted está buscando y no encuentre y yo lo puedo hacer? ¿Puedo sugerirle alguna experiencia irrepetible? Hay un montón de experiencias, no tienen que ser todas precisamente irse en moto de agua o un día en barco. También puede ser pues un curso de cocina, un recital de música o cualquier cosa que tenga que ver con una degustación gastronómica. Cualquier experiencia que acerque al turista a una experiencia local le va a venir bien, ¿no? O si está dispuesto a pagar un precio por un servicio, ¿no? Los servicios a los turistas que se pueden hacer, yo aquí he recogido un pequeño, pero por supuesto que está abierto. Una de las grandes ventajas del turismo es que se puede hacer prácticamente todo, excepto 2 cosas que luego os contaré al final, que es una lección que me dio mi amigo Roberto y que yo siempre lo cuento en cada sitio que voy, que hay 2 únicas cosas que no se pueden dar en turismo. Entonces, las experiencias únicas, servicios, regalos para familiares, recuerdos de Ibiza, o sea, a lo mejor un recuerdo de Ibiza, algo bonito, pues es algo que le puedes ofrecer a tu turista para que lo lleve a su casa, porque al final siempre se acuerdan de su familia y seres queridos, ¿no? O ropa o joyas, porque también tienen necesidades de comprar, ¿no? Esta es una frase que muchas veces a lo mejor tenemos que tener en mente, y es que puede que te pida algo que no tienes, ¿no? Entonces tú ahí puedes, una de dos, decir no lo tengo, o mira, dame un poco, intento ayudarte y te busco. Ellos valoran muchísimo eso, ¿no? Entonces, la pregunta también, y ya para terminar, es ¿qué es más importante? ¿Vender una experiencia a nuestro cliente o sorprenderle con una experiencia? La parte de la venta está claro que vas a hacer negocio, ¿no? Pero si tu visión, tu ánimo en realidad es sorprender, es agradar, es ayudar a disfrutar y que él lo percibe como tal, el éxito supera el propio éxito de la venta. Es decir, negocio vas a hacer seguro, pero si pones tu empeño y pones tu visión en que tu misión como host sea el de hacer que sus vacaciones sean súper agradables, no hay precio para el pago que te va a hacer, porque te va a hacer un review en internet que va a entender el americano. Ellos entienden perfectamente lo que es vocación de servicio. Saben la diferencia que hay entre alguien que está poniendo un café y alguien que te trae un café. Esas cosas, cuando tú las transmites a través de tu servicio, ellos lo ven perfectamente. Creo que vale para los americanos, también vale para los españoles, ¿no? Pero en realidad el americano esto lo percibe muy bien. Por eso que para ellos crear memorias es tan importante, ¿no? Para contar memorias a sus seres queridos y a sus amigos. Y poco más, no sé si hay alguna pregunta o... La visión de David desde Six Senses. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con todos ustedes y estoy muy de acuerdo con lo que dice José. En gran parte yo creo que estamos viendo un cliente entrando a este mercado que percibe el valor de su experiencia un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. Le encanta descubrir, y eso yo creo que es una de las cosas que podemos nosotros aprovechar en el lado turístico aquí en Ibiza, porque tenemos tanto por dar con nuestra isla y con lo hermosa que es. Entonces yo creo que lo primero es entender que tenemos una oferta dentro de los negocios que tenemos, pero también tenemos algo que nos une a todos, que es lo que es esta isla. Y al final del día
ellos tienen una percepción de lo que es Ibiza y nosotros tenemos una responsabilidad de asegurarnos que cuando salgan tengan una percepción aún mayor de lo que es esta isla, ¿no? Estamos peleando una percepción que es una isla de fiesta, que es una isla que solo la gente viene a pasarla bien, a desenfrenarse, y hay muchísimo más por hacer dentro de la isla, y yo creo que tenemos que aprovechar eso, especialmente hoy en día el viajero que decide venir a un lugar como Ibiza lo hace porque quiere descubrir algo nuevo y algo diferente, y ya no es porque quieren venir a la discoteca y de fiesta solamente, obviamente, ¿no? También estoy de acuerdo que esta gente lo que hace es comparte muchísimo, da mucho más feedback que un viajero europeo. Entonces también eso es algo que tenemos que usar a nuestra ventaja de ambos lados. Primero que nada, entender que cuando nos están dando algún tipo de información sobre su estancia o sobre la experiencia que han tenido, es tomarlo de una manera positiva y realmente analizar si es que es algo correcto o no. Pero más aún, entender que el momento que se van y entran a su círculo social nuevamente, lo primero que hacen es exactamente lo mismo, comparten su experiencia una y otra y otra y otra vez. Entonces, es nuestra mejor herramienta de marketing, ese mismo cliente. Entonces, tenemos que nosotros también crear estos programas, estos paquetes, estas ofertas que sean cosas interesantes, que después ellos puedan ir y contarle al mundo y exponer lo maravilloso que es estar aquí y disfrutar del ambiente en el que estamos. Yo creo que para mí lo que comenta José es correcto. Tenemos, ahora, lo último que diría en ese sentido es que podemos generalizar y sí, hay ciertas cosas, ciertos estereotipos que sí funcionan para la gran mayoría, pero tenemos que entender que hoy en día en Estados Unidos el poder adquisitivo de la gente está cambiando muchísimo, la clase media y el nivel de educación de la clase media está creciendo a un nivel impresionante, y este porcentaje de la gente que está empezando a salir de su país, a tener un pasaporte, a aventurarse a salir de Estados Unidos, está creciendo cada día. Entonces tenemos que empezar a entender más a esa gente que está fuera de las ciudades más grandes, donde ya hay un nivel de educación y cultura mayor, y cómo hacer para que este tipo de gente quiera venir a explorar algo, ¿no? Por ejemplo, en todo el medio del país no tienen acceso al mar, no tienen acceso a diferentes culturas, y es esta gente que ahora a través del internet y que están haciendo su propia información, están recaudando su propia información y educándose ellos mismos, están dándose cuenta que hay mucho más allá de lo que conocían en un principio, ¿no? Y es aprovechar todo eso para poder traer a una clientela que es respetuosa, que es educada, que gasta muchísimo dinero y que valora mucho el turismo de una manera diferente, ¿no? La gastronomía, por ejemplo, para nosotros en Europa ya es algo que lo tenemos engranado. Para ellos es algo nuevo, es algo que están yendo a explorar, comer algo, degustar algo que lo han visto en una revista o en una página de internet. Nosotros lo damos como si fuese una cosa del día a día, pero para ellos no, eso sí es algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que entender al viajero americano y darse cuenta de la gran oportunidad que tenemos para traer a gente de calidad y que va a realmente enamorarse de la isla y no solamente venir a aprovecharse de ella. Yo os pediría si podéis compartir con estos empresarios, y siguiendo un poco el perfil de ese turista estadounidense, ¿no? Sin entrar en un estereotipo, pero ese perfil, a ver si podéis compartir tanto desde Six Senses como de Avanteo, pues alguna recomendación desde el punto de vista de approach, ¿no? Desde el punto de vista de marketing digital, algún tip que digáis, oye, pues este es el camino. Bueno, el primero es explicarle al mundo, y concretamente a los americanos, qué es Ibiza. Hay una imagen de Ibiza, ¿no? Él lo decía antes, ¿no? Pero hay otra imagen de Ibiza que yo también comparto, que es muy bonita. Todo el mundo sabe, o por lo menos es la idea, que la Ibiza de noche, la Ibiza de día, ¿no? Tú explicas qué se puede hacer en la isla durante el día y puedes escribir en un blog de tu empresa o en un blog que tú crees sobre Ibiza, y escribir siempre con esos códigos, porque ese lenguaje se filtra muy bien. Puedes contratar a un escritor, a un
bloguero que te haga los artículos que tú quieras sobre las actividades que se pueden hacer en Ibiza o cómo llegar a Ibiza o la experiencia de un turista 10 días en Ibiza, ¿no? Entonces, lo primero es difundir información a nivel digital. Ellos leen mucho. Cuando ellos van a buscar destinos, el Google es, la verdad, que una buena herramienta porque ha sido capaces de crear un algoritmo que con palabras clave encuentran lo que buscas. Entonces ellos, si se quieren ir a Ibiza de vacaciones, ponen Holiday Ibiza Reviews y ya salen los artículos. Entonces tú tienes que, en función de esas palabras clave, pues hacer una estrategia de comunicación compatible con que te encuentren, y a partir de ahí, pues lógicamente el contenido tiene que ser de calidad, no se puede inventar, hay que intentar ser lo más fidedigno posible y hablar de tu empresa, tu servicio, contar quién eres, cuál es el objetivo de tu compañía, pues sí, si eres pues ecológicamente friendly, si tienes respeto por los animales, por la naturaleza, o sea, todos los valores que tiene tu empresa los tienes que reflejar en ese contenido, y así es como realmente vendes tu servicio, porque al final ellos vienen a pasar unos días aquí, pero en quien confían es en ti. Entonces tienen que ver que tu producto realmente está asociado a su forma de ver la vida. Es un poco como filtran, es contenido digital, básicamente. Completamente de acuerdo. Yo creo que el éxito que nosotros tenemos dentro de Six Senses acá es una marca nueva para el viajero americano, entonces no es que estamos necesariamente adelantados contra el resto del mercado. Hay otras marcas que tienen mucho más renombre dentro del mercado americano, pero vimos un incremento bastante importante nosotros del 21 al 22 en cuanto al porcentaje de viajero que viene de Estados Unidos, específicamente de un 8% en el 21 a un 16% en el 22. Y destacar que el viajero americano, aunque sea el 12%, perdón, el 18% de nuestro negocio para el 22, trae casi el 30% de los ingresos. ¿Por qué? Porque gastan muchísimo más dinero adicional a solamente la habitación, ¿no?, dentro del hotel. Y destacar que el éxito más grande que hemos tenido ha sido a través de lo que hablaba José en un principio de atraer a personalidades o a personas conocidas con la cual se pueda relacionar el viajero, gente conocida en Estados Unidos que después puede difundir ese mensaje de parte nuestra. Y lo segundo es crear partnerships, colaboraciones con marcas que ellos ya conocen. Entonces, si logramos meternos en la mentalidad de ellos y que ellos puedan, de cierta manera, pensar en nosotros como si fuésemos una extensión de otra marca o de un cierto personaje de renombre, eso nos ha ayudado muchísimo en el mercado americano. Y de todos los mercados que atraemos, el mercado americano es el que más hace su compra o su elección directamente con el hotel y no a través de una agencia de viajes. Y en nuestro caso, como es un hotel de ultralujo con una tarifa alta, usamos muy poco OTA, muy poco agencia de viaje online, Booking y Expedia y esos canales, ¿no? Entonces, mucho del negocio es directo. ¿Consideráis que puede ser un turista que ayude a desestacionalizar Ibiza o es muy marcado de verano? No, para nosotros es una gran parte de la razón por la cual tenemos esta oferta de año entero, porque creemos que es gente que, y además que el viajero que está eligiendo venir a Six Senses específicamente, no viene solamente porque es Ibiza, sino es porque es un programa de mindfulness, un programa de bienestar, un programa de sostenibilidad. Tiene una intención muy marcada detrás, no es solamente un turismo por venir a disfrutar, sino también es para poder dar de vuelta a la comunidad y para formar parte de algo mayor, ¿no? Y es dejar el planeta mejor que cuando llegaron. De hecho, creo que es lo que espera cada vez más el turista americano, es tener una experiencia completa, ¿no? Y es verdad que en estos últimos años de evolución del propio negocio del alquiler turístico, del turismo en general, el host, el property manager, ha dejado de ser uno que entrega una llave para pasar a convertirse en alguien que realmente aporta valor a esas vacaciones, recomendando y preparando experiencias que pueda tener, y estoy de acuerdo, a lo largo de todo el año. Antes hemos dicho, y es así, se divide en cuatro
4 puntuales. Es verdad que en verano pues todo el mundo tiene una mayor afluencia, pero hay otros meses del año que también pueden cogerse vacaciones y bueno, después hablaremos de eso, ¿no? Pero que incluso hay gente que empieza a transitar y a vivir en países diferentes durante X periodos, ¿no? Es decir, que hay muchas oportunidades de negocio que parece que el turismo va hacia eso, ¿no? Hacia una deslocalización en el tiempo, ¿no? Es decir, una mayor extensión de la actividad turística. ¿Sugeriríais alguna acción específica de promoción para el mercado estadounidense por parte de las administraciones públicas para trabajar ese nicho, como ha hecho la ciudad de Palma, como ha hecho Málaga también con mucho éxito? Yo lo que le recomendaría a un profesional, primero es que se forme el profesional. Yo creo que ahora mismo no estamos del todo en Europa y quizás con conocimiento, y seguro que hay excepciones, ¿no? Pero no estamos 100% preparados para atraer ese turista y lograr un 100% de éxito. Y a veces en la vida se aprende a prueba-error, ¿no? Pero yo primero formaría al equipo, tendría un buen equipo formado, les instruiría sobre el perfil del turista que viene para mejorar 100% el tal. Y luego, como acción específica, él lo ha dicho y creo que es un gran acierto, los partnerships, el co-branding, acciones puntuales. Yo se lo comentaba el otro día a Roberto. Nosotros en Avantio tenemos clientes en Estados Unidos, en Florida, en República Dominicana, en muchos países donde se pueden hacer intercambios de clientes a través de ofertas, ¿no? Es decir, tú tienes tu base de clientes, tienes 2.000, 4.000 clientes, yo quiero ofrecer mi producto en Ibiza, ¿por qué no hacemos un acuerdo? Tú les ofertas mis experiencias, el producto que yo quiero ofertarles, y es una forma también de marketing directo, ¿no? Pero creo, insisto, que es importante primero prepararse para recibir este tipo de turista, ¿no? Porque puede ser muy exigente y en esto hay una máxima que forma parte de la cultura norteamericana: el que paga tiene razón. No siempre es así, pero el que paga, paga por un servicio, y si ese servicio ha sido generado una expectativa y luego no se da, normalmente puede ser el efecto contrario. Si no estás bien preparado, te puede causar un desprestigio y no viene más nadie. O sea, que hay que hacerlo bien. Un buen consejo, entiendo, por vuestra parte sería: no se trata de vender un alojamiento, sino que se trata de vender una experiencia. Así es. Para mí es educar a estos mercados. Yo creo que tenemos que cambiar todavía, hay que hacer mucho trabajo para cambiar la percepción de lo que es esta isla. Porque si uno va al viajero o uno busca en Google Ibiza vacación, lo primero que va a ver todavía, desafortunadamente, es un lado de lo que es Ibiza, solamente. Y tenemos que hacer mucho trabajo, yo creo, en concreto como una entidad isla, para ir cambiando la percepción que sí hay oferta de aventura, oferta de gastronomía, oferta de cultura. Hay mucho más que ofrecer, y yo creo que yo me enfocaría mucho más en eso, y es en educar a este mercado y en general a todo el mercado que hay mucho más que explorar, y eso es lo que nos puede llevar a tener una oferta de año entero. Eso es un trabajo que corresponde a la parte privada y también corresponde a la parte pública, ¿no? Que en definitiva son los que tienen los presupuestos desde el punto de vista de promoción, ¿no? Y eso sería una acción pues realmente interesante. Siguiendo un poco con la temática de este panel, hablaríamos un poco del tema de la digitalización, sobre todo el tema de la venta directa. La verdad es que la pandemia nos ha enseñado varias cosas, ¿no? En época prepandémica supimos lo que era una quiebra como Thomas Cook, con 250 millones de euros de impagos en el archipiélago balear y 400 en el archipiélago canario. Y también en la pandemia vimos cancelaciones masivas desde el punto de vista de las OTAs, principalmente de Booking, Expedia y también de Airbnb, ¿no? Y lo que se está viviendo a nivel general, y es lo que nos gustaría que nos compartieseis, pues un poco de que ese empresario, indistintamente de la tipología del alojamiento, lo que ha tenido claro es que las acciones en estrategia de marketing digital directo y la venta directa tiene que ser absolutamente un claim a llevar a término. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la principal misión de alguien que tiene un negocio es promover su negocio, independientemente de que existan herramientas como las OTAs para atraer público, pero lo que da sentido a tu trabajo, a tu visión, a tu misión como compañía es promocionarte y vender tu propio producto. Creo que si un turista tiene que elegir entre cómo vende cualquier OTA
tu alojamiento, que es básicamente unas fotos y ya está, o tú en tu página web donde explicas y vas más allá y das sentido a lo que haces, pues creo que como forma de captación es mucho mayor. También será lo que te permita escalar y crecer, ¿no? Porque la OTA trae consigo beneficios, porque te trae rápido un cliente, pero no olvidemos que es su cliente, que él te lo presta y que además últimamente le pagas hasta por los extras que vende, ¿no? Es decir, que la OTA te está quitando un 20% prácticamente de ese hipotético beneficio que no tienes, ¿no? Entonces, yo apostaría por canal venta privada propia, primero porque te ahorras las comisiones, pero yo creo que más, segundo, porque si alguno conocéis un poco cómo funciona Google, hay dos formas de ser visible en Google. Una pagando, que son los ads, y otro es un SEO orgánico, donde tú trabajas los contenidos de tu web y vas posicionándote con una autoridad en función de ese contenido que tú generas. Bueno, pues esto es lo mismo. Puedes pagar una OTA para que le traiga clientes o puedes trabajar tu negocio, tu canal privado de ventas, para tú tener una sostenibilidad y una visibilidad con una autoridad que vas a garantizarte pues una serie de clientes que a lo mejor son de mayor calidad porque te han elegido a ti por lo que eres y por lo que tienes, y también que va a estar mucho más contento contigo y te va a recomendar. Antes lo decíamos y lo quiero repetir, el boca a boca tiene muchísima fuerza, muchísimo peso, y un cliente satisfecho es un cliente que se va, lo cuenta, en su memoria queda una memoria positiva y siempre va a transmitir su verano en Ibiza, pues haciendo una ruta por las calas, haciendo submarinismo, a lo mejor pasando una jornada gastronómica. Esa experiencia la va a contar. Y no va a decir que lo encontró en Airbnb, va a decir que lo encontró en tu empresa, te va a recomendar a ti. O sea, aquí tenemos cierto pudor en decir, pues hola, soy tal, esta es mi empresa y me dedico a esto y mi vocación es esto. Parece como que es de mucha presunción, ¿no? Y sin embargo es lo que busca. Él quiere saber por qué tú haces tu negocio, te pide que le cuentes su historia, tú le cuentas, pues mira, yo empecé con 2 casas, de repente me puse en 10, ahora me empecé a descubrir que la gente disfrutaba con lo que yo hacía, eso pues me hacía sentir bien. Ese tipo de transmisión es que multiplica por 4 y por 10 tu capacidad de captar más. Entonces, volviendo a la pregunta, yo apostaría por el canal privado, por la promoción, la autopromoción y por la diferenciarse quizás de la competencia, pues ofreciendo un mejor servicio. Así es como se escala en la competencia. De acuerdo, yo creo algunas cosas que yo pienso específicamente con el lado digital que nos ayuda. La pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser mucho más ágiles con cómo promovemos nuestro negocio, ¿verdad? Porque primero que nada el cliente ya no toma las decisiones a largo plazo, todo es a corto plazo, y puede haber una acción 2 o 3 días antes de que tome esa decisión que haga que cambie por completo la decisión que va a tomar. Antes todo era mucho más premeditado, organizado. Hoy en día la gente está tomando decisiones y tener una estrategia digital importante nos ayuda a ser mucho más ágiles con ese negocio, ¿no? Entonces podemos ver fluctuaciones y cambios en el mercado rápidamente y actuar, mientras que si estamos dependiendo de un sistema más tradicional de marketing, ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, nosotros vemos a las OTAs, a las OTAs, como una parte importante de nuestro negocio para atraer a la clientela por primera vez. Entonces, si vienen por primera vez al hotel y se quedan con nosotros a través de una OTA, fenomenal, bienvenidos. Pero si vemos que continúan regresando a través de esa OTA, entonces ahí vemos que tenemos un problema, ¿verdad? Porque ya no dependemos del servicio que le damos, entonces tenemos una estrategia importante en cuanto a cuando identificamos a un cliente que llega a través de una OTA, le damos el servicio personalizado, nos adelantamos para crear una conexión con ese cliente, con alguien directamente dentro del hotel, ¿no? Es lo segundo. Objetivo, canibalizar las OTAs, entonces. Poco a poco ir canalizando todo más directamente, porque al final del día es evidente que el beneficio es mayor para el hotel. David, el ejemplo de venta... O evitar que las OTAs nos canibalicen, que es lo que realmente está pasando. Así es. David, ¿nos puedes compartir cuál es vuestro porcentaje de venta directa de Six Senses? 60% de Estados Unidos específicamente. Hay ciertos mercados que son todavía mucho más tradicionales y dependen mucho de agencias de viaje tradicional.
Y eso para mí, de cierta manera, es aún más peligroso que una OTA, porque un cliente que tiene un agente de viaje de por vida ya no va a cambiar. Van a continuar haciendo su negocio a través de ese agente de viaje, mientras que alguien que está buscando en computadora por Booking, por Expedia, no tiene ningún tipo de fidelización contra esa OTA, sino es porque es lo primero que ha entrado, es el primer link que han apretado cuando entraron a la página y listo. Muy bien, siguiendo también con la temática y de la digitalización, pasamos también a otra de las consecuencias de la pandemia, y es la siguiente. Hemos descubierto, algunos lo practicábamos, pero desde luego el teletrabajo ha quedado absolutamente instaurado respecto a la pandemia. Estamos viendo además que lo que es el viaje ejecutivo pues, va a perder intensidad. Las grandes corporaciones antes tenían pues, mucho más presupuesto desde el punto de vista de ese viaje ejecutivo. A día de hoy la videoconferencia pues, lo que nos permite es trabajar mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más barato, ¿no? McKinsey dibuja en su perspectiva 2022 y concretamente en España de que el 20% de la oferta de alojamiento del segmento urbano, y habla concretamente de hotel de 3 y 4 estrellas, va a desaparecer. Porque realmente si lo pensamos como oferta de 3 y 4 estrellas es una oferta que es plana, ¿no? Sobre todo en el segmento urbano. Estamos viendo también cómo grandes operadores hoteleros que tienen hoteles en alquiler están renunciando a esos contratos de renta fija. Y vemos también cómo aparece ese nuevo viajero, ¿no? Que es ese nómada digital, que realmente existe. Vemos cómo Twitter cierra su headquarter en Silicon Valley y de repente hay 7.500 teletrabajadores, además de un perfil muy específico, ¿no? Y es vuestra visión y el trabajo también que realizáis desde Six Senses en la captación, ¿no? Y un poco la percepción de ese turista o no, porque realmente es más un residente temporal, ¿no? Y las posibilidades que puede tener para Ibiza. Sí, mira, yo lo digo, somos muy afortunados de que caemos en el lado correcto de la pandemia, ¿no? Porque el viajero con poder adquisitivo muy alto ha logrado aprovechar en muchas situaciones la pandemia y ha continuado viajando y ha continuado gastando dinero y ha continuado generando dinero. Entonces, definitivamente estamos en el lado, en el mejor lado de la pandemia y hemos salido beneficiados por eso. Pero sí es interesante cómo el clima de la hotelería en general está cambiando muchísimo y en particular cómo la gente ve el trabajo y cómo... a mí se me hace interesante que yo pensé que esta revolución iba a ser mucho más rápida y creo que el ser humano vuelve un poco a sus hábitos regulares y hay mucha gente que se ha olvidado que hubo una pandemia hace 18 meses y que estaba todo cerrado y que han vuelto a funcionar de una manera muy parecida a la que funcionaban antes, ¿no? Hay congresos enormes, hay grupos grandes, todavía hay cosas que decían, esto nunca más lo vamos a volver a ver. Entonces, no creo que sea una revolución tan fuerte y yo creo que va a tomar un poco más de tiempo. Lo que sí nos damos cuenta muchísimo y aprovechamos esto también porque es parte de la filosofía del hotel, es que el viajero viene ya con una mentalidad un poco más evolucionada de lo que es el viaje de negocio. Entonces, los grupos corporativos que vienen y quieren quedarse en el hotel ya no vienen porque necesitan un espacio con Wi-Fi fuerte, potente para poder trabajar. Sino vienen porque tienen un programa de meditación y tienen una sesión de yoga al comenzar la mañana y tienen una oferta gastronómica que está creada para darles energía, tienen un programa para dormir mejor, tienen un coaching con alguien que les va a enseñar cómo trabajar mejor en equipo. Son esas cosas que ahora atraen mucho más que juntarse en un cuarto y hablar de lo mismo que podrían hablar en frente de una computadora. Estoy de acuerdo, porque tú lo has dicho y es verdad, es dinamismo, las cosas van cambiando. Yo creo que el viaje ejecutivo, es verdad que las empresas han empezado a utilizar más la red para agilizar, pero está esta oferta que creo que es la alternativa para continuar atrayendo al ejecutivo, que además valora que esa reunión ya no sea de negocios, que sea y que le aporte valor también con el programa de salud. Es decir, que creo que en ese dinamismo aparecerán y aparecen nuevas oportunidades, ¿no? Tú has hablado del nómada digital, que también está presente,
que se empieza a ver a un tipo de usuario ya no cortoplacista, a lo mejor no es un short term, viene para más tiempo, no viene para 15 días, viene para 3 meses, 6 meses incluso. Van buscando una experiencia que combine cultura, gastronomía, ocio y trabajo. Imaginaros un paisano que está en Oregón a 10 grados bajo cero durante 9 meses, que de repente le dicen que se puede ir a Ibiza porque está desconectado ya no necesita ir a su oficina todos los días y que puede estar en Ibiza paseando todas las tardes, tomando el sol, comiendo pues lo que se come en Ibiza, que está todo muy rico, y que va a seguir cobrando lo mismo, pero que tiene otro estilo de vida diferente. Pues hay mucha gente que probablemente tome esa decisión y empiece a viajar por el mundo. De hecho, yo creo que es un fenómeno que, si quieres, podemos profundizar un poco más, pero que ya es una realidad, que ya existe. Ya hay ciudades que están empezando a dar una oferta más a largo plazo, no son ya short term, sino que es más middle long term, y que es una oportunidad de negocio también que aparece ya en muchos destinos. Algunos datos arrojan de que es un perfil de no turista, porque realmente es un residente temporal, como bien apuntaba, son estancias de más de 30 días, de hecho la media está entre 3 y 9 meses, y además es un perfil de profesional libre ejerciente, que principalmente lo que busca además es su comunidad, que es su principal valor, es decir, él lo que quiere estar es con gente como ellos, porque al fin y al cabo pues les permite tener sinergias, crecer desde el punto de vista empresarial, y que además no tienen ningún sentido de pertenencia a la tierra, ¿no? Como podamos tener los de mi generación. Y es verdad de que hay algunas ciudades que están apostando de una forma clara por ello. Málaga es un ejemplo, Oviedo es un ejemplo, Canarias también ha visto un ejemplo, ¿no? Y no sé si para Ibiza pues también podría ser un nuevo nicho para esa desestacionalización, ¿no? Sobre todo para el sector del alojamiento turístico y principalmente para las villas unifamiliares. No sé qué opinas tú. Yo. Creo que sí, creo que efectivamente ayudaría también a desestacionalizar la estación, pues decir que tú puedas tener un 100% de ocupación durante todo el año, pero con dos modelos de negocio que son compatibles. Ese nómada pues normalmente huirá en la época en la que aparezca mucha gente en verano, y lo que querrá es tener un invierno suave, tranquilo, y como decía, entre los 10 grados bajo cero de Oregón y los 16, 18 de media de Ibiza, pues creo que lo tiene claro. E incluso haciendo un poco de contorsionismo del marketing, yo recordaba que este invierno, que está siendo especial, o que va a ser especialmente duro, porque todavía no se ha visto el frío en Alemania, pero creo que con lo que le va a costar a un alemán pagar la factura del gas para mantener sus 20 y tantos grados, le saldría más barato venir aquí y alquilar una casa y vivir con los gastos energéticos solamente, ya no de comida, ¿no? Entonces, ese tipo de oferta que puede surgir, que te puede ayudar a ti a tener un 100% de ocupación, también a crecer o a combinar dos modelos, estilos de negocio que sean compatibles, ¿no? Pero claro, es algo que supongo que hay que experimentar, que hay que estudiar bien, y que a partir de ver la viabilidad, pues empezar a hacerlo. Pero ya es una demanda. Nosotros tenemos clientes en Valencia que ya hacen esto, los coworking, co-living, ofrecen no solo vivienda, también espacios, ofrecen también actividades, y la verdad que están teniendo muy buena respuesta. Sería correcto hablar ya no de alquiler vacacional, sino hablar de un alquiler flexible. Tengo un activo e indistintamente el que venga, me da igual que sea corporate, me da igual que sea un nómada digital, me da igual que sea turístico, porque en otros emplazamientos donde se está trabajando con el tema de los nómadas digitales, y concretamente en lo que es el segmento del alquiler vacacional, realmente las villas unifamiliares son alquileres de habitaciones, porque son más de 30 días. Bueno, a nosotros como software, desde hace muchos años, ya desde hace como 4 años y medio, 5, en París, cuando empezó el movimiento anti-Airbnb de la propia ciudad de París, nosotros ya nos dimos cuenta que había una serie de agencias que nosotros llamábamos los híbridos, ¿no? Porque empezaron primero a prohibir alquilar más de 90 días, con lo cual necesitaban un software que fuera capaz de combinar dos modelos de negocio diferentes, largo plazo y corto plazo. Ya nos empezaban a pedir especificaciones para poder gestionar este tipo de negocio. Yo sí veo que hay una evolución hacia ese
terreno y cada vez más por diferentes motivos, ¿no? En el caso de París era luego en Barcelona también empezó a surgir y ahora con esta nueva demanda pues también es posible gestionar este tipo de negocio que siempre hemos denominado híbrido, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista desde el software sí hemos detectado que cada vez hay más agencias que hacen esa transformación y se mueven hacia ese espectro para tener una mayor capacidad de gestión de todo el negocio. Muy bien. Con vuestro permiso, si os parece, abrimos un turno de preguntas del público, por si Claro alguien que quiere sí. formular alguna pregunta. Caballero. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo tuve la suerte de vivir en Estados Unidos 4 años y entiendo perfectamente lo que se ha expuesto aquí. Bueno, en principio, teniendo en cuenta que Estados Unidos ya está en 350 millones de habitantes, el 20% son más de 70, lo cual es una cantidad ya importante, ¿no?, para tener en cuenta. Luego también la situación del dólar con el euro pues también favorece la situación de que ellos puedan venir más por aquí. Pero hay un tema que me sorprende, que yo estaba antes relacionado con el mundo aeronáutico y en Europa tenía la intención de hacer un vuelo directo de Ibiza a Nueva York. Me gustaría saber si esto va a ir adelante o no, porque el vuelo a Palma está teniendo mucho éxito y de hecho otras compañías van a intervenir para conseguir tener otros vuelos, ¿no?, de directos. Me gustaría saber si esto va a ser. Y la segunda pregunta es estos dos puntos que había comentado Roberto, que me interesa mucho saber cuáles son los que no hay que practicar, ¿no?, que eso ha quedado todavía pendiente. Gracias. Muy bien. Bueno, la primera pregunta yo no sabría, evidentemente, ojalá, ¿no? Yo creo que sí, que tener un vuelo directo de Ibiza con Nueva York, con otra, Los Ángeles, por ejemplo, otra gran capital que pueda ser costa este, costa oeste, que traiga al final, sería positivo. El hecho de que esté en Palma no significa que todos esos turistas vengan específicamente a Palma, pero cuanto más directo es el vuelo, mejor, sin duda, porque evitas la escala y ayer comentábamos que efectivamente el turista americano más de 5 horas de vuelo le cuesta un poco, porque aunque entre Florida y Oregón, que es la distancia más grande que hay en el país, son 9 horas de vuelo, es decir, es como venir de Miami a España. Entonces, más de eso ya les cuesta un poco. 5 horas es un poco el límite. A partir de ahí, si es un vuelo directo, sí. La segunda pregunta, que pensé que no me la ibais a hacer. Yo cuando conocí a Roberto, bueno, para nosotros como empresa de software siempre fue un referente porque era pionero, avanzado y él siempre estaba en la élite o la vanguardia más que la élite, la vanguardia del servicio. Y él comentaba siempre, de forma graciosa pero muy instructiva, que había dos cosas que él no ofrecía en el turismo. Eran chicas y chicos y drogas, ¿no? Que en Ibiza a veces algunos clientes llegaban y pedían eso. Y él lo decía como una forma de diferenciar lo que es calidad de turismo. Es decir, yo ofrezco todo lo que alguien me pida que lo necesite de verdad, que pueda mejorar su experiencia, estoy dispuesto a pelearme y buscarlo, excepto dos tipos de servicios que son realmente lo contrario de lo que yo hago, ¿no? Por eso yo lo cuento de forma siempre anecdótica, pero como una referencia a lo que debe ser la visión de alguien que se dedica a promover servicios turísticos. El turista te puede sorprender con algo que tú realmente no habías pensado, pero a lo mejor resulta que es algo a lo que tú primero vas a tener un beneficio, pero sobre todo te va a ayudar a ti a cumplir su misión. Si te dice, mira, es que voy con mi familia, tengo un bebé, necesito una niñera, no encuentro una niñera, a ver cómo encuentro yo una niñera. Si tú se la puedes conseguir, pues le estás ayudando a que tenga sus vacaciones y a ti, a ver, no es tu modelo de negocio, lo tuyo no es conseguir niñeras, pero si estás dispuesto a aportar eso, pues tienes una muy alta probabilidad de que hablen bien de ti y de que efectivamente pues, hayas cumplido tu misión. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Mi pregunta es, ya sé que la venta directa es más importante, pero ¿qué otras funcionan mejor en Estados Unidos? Si pueden decirme. Desde nuestra perspectiva, la mayoría del volumen vienen a través de Expedia y Booking.com. Son las dos más conocidas. Vale, gracias. Expedia, sí.
Expedia es la agencia de viajes de los americanos. Y además, el modelo de negocio de Expedia va un poco en la línea de lo que estábamos hablando aquí. No solo te traen, sino que además te garantizan el coche y un montón de servicios. Por eso mucha gente va a Expedia, porque es all in one. Es easy, ready to use. O sea, realmente coges un paquete y ellos son buenos en eso. Expedia es probablemente el que mejor se va a adaptar también es el más exigente, que te va a exigir a ti también más que te adaptes a su modelo de negocio, que no es barato. Ojo, porque estábamos hablando de un 20 y pico % de comisión. Muy bien, gracias. Muchas gracias por las explicaciones. Hay una pregunta simplemente de puntualización que me gustaría haceros a los dos ponentes que conocéis más el mercado norteamericano, y es que Nueva York de Mallorca o vía Madrid o vía Barcelona son muchas horas para un cliente norteamericano venir a Ibiza. Sí que conocen París, sí que conocen Roma, sí que conocen Londres, y todos desde pequeñitos quieren venir al viejo continente y a esas ciudades. Pero verdaderamente, aparte de la música tecnológica, que en ese sentido Ibiza es famosa en el mundo entero, ¿qué otros puntos verdaderamente, digamos, de conocimiento puede llegar a tener o tiene el cliente norteamericano para fijarse en un lugar como Ibiza? Desde nuestro punto de vista, específicamente, yo creo que el lado bohemio y hippie y donde uno puede venir a desconectar y a disfrutar un poco de la naturaleza que trae la isla, la apertura que trae la isla, poder ir a comer a un chiringuito, poder ir a meterse al agua después, sin tener necesariamente el nivel de volumen a través de toda la isla que tienes en otros destinos. Yo creo que la calidad de la naturaleza que ofrecemos, las aventuras que tenemos en la isla, todas son ofertas que podríamos aprovechar muchísimo más como un punto de enfoque turístico con el cliente americano. Y la gastronomía. Yo creo que ese es también un gran atractivo. Antes se comentaba que efectivamente es algo que entra dentro del estándar de calidad de vida del norteamericano, ahora es comer bien. Lamentablemente siguen comiendo mal. Yo de hecho creo que no comen, se alimentan. Una comida como la entendemos en Europa es una experiencia totalmente diferente, 2 platos, un postre, una sobremesa. Esa gestión del tiempo tiene un gran atractivo. En Estados Unidos, lamentablemente, el tiempo pasa muy deprisa, muy rápido. El tiempo es exactamente el mismo aquí que allí, pero por algún motivo allí todo pasa muy rápido y debe ser por el nivel de intensidad y de incidencia. El hecho de tú ofrecer un espacio donde el tiempo tiene su tiempo y que todo se hace slow food, quality food, el timing, el encontrarte con la naturaleza, también con el ocio. Él habla del bohemio, estoy totalmente de acuerdo. El espíritu de poder gestionar tu tiempo sin estar fijado a esa norma o ese estrés del que habla mi vecino, pues estoy totalmente de acuerdo. Se puede ofrecer ese tipo de calidad de vida, experiencia de gestión del tiempo, ¿no? Gestiona tu tiempo y date un tiempo a ti mismo, porque la sensación que tiene el norteamericano es que no tiene tiempo. A mí me llamó muchísimo la atención cuando empezamos, pues eso, mi hijo entró en un colegio y bueno, lo típico que teníamos que agendar agendas, ¿no? O sea, tú no le puedes pedir a alguien una cita con menos de 15 días de... Si tú llamas a un norteamericano y dices, oye, ¿qué haces? O sea, lo que aquí haces para un amigo, dice, ¿cómo que qué hago? O sea, ¿qué crees? ¿Que no tengo mi tiempo organizado? Es decir, que necesitas como planificar, oye, vamos a vernos, venga, sí, quedamos. ¿Cuándo? Pues a ver, empiezas a ver agendas y hasta dentro de 20 días no hay tiempo, no hay espacio libre. Es como se gestiona allí todo. Entonces el hecho de vender, salirte de eso y entrar en ese espacio bohemio, cultural, de acercamiento a un estilo de vida, pues yo que diría que hasta mucho más sano, pues creo que es un gran atractivo. David, cogiendo lo que tú has comentado de bohemio, hippie y tal, y chiringuitos, que los hay mucho más cerca del origen, ¿no? ¿Con qué grado de conocimiento viene tu cliente al hotel de Ibiza? Es decir,
¿qué hitos te plantea como must go? ¿Con qué concepción te viene de Ibiza? Y luego te preguntaría, los políticos, todos tenemos pendientes ir al Six Senses, ¿no? Los políticos han venido al Six Senses, todos lo tenemos pendiente de ir al Six Senses, los mallorquines. Los políticos han venido al hotel a preguntarte ese feeling de los americanos, si estás haciendo acopio de datos y de percepciones después de una temporada como esta, donde que parece que esto va en aumento. ¿Has tenido por la parte de los políticos, ayuntamiento, consell, esa inquietud de que te han venido a preguntar, que imagino que vosotros vais recopilando información y vais perfilando a los clientes? ¿Se han acercado a vosotros o al final el trabajo es vuestro y vosotros vais a transferir un poco qué tipo de cliente viene, con qué información viene y luego qué información transmite? Que eso ya a lo mejor es más complicado, que creo que es lo importante, ¿no? El boca a boca. Porque sinceramente yo creo que hay muchos destinos cerca de América como para, salvo que sea un combinado París, Roma, Ibiza, venir exclusivamente a Ibiza o a Mallorca a tomarse una paella en un chiringuito. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay mucho viajero, por ejemplo, que llega a Palma a través de este vuelo nuevo y pasa la mitad de su tiempo en Palma y después, porque ya están aquí, deciden aventurarse a probar Ibiza. Y muchos vienen con esa mentalidad de he escuchado tanto este lugar de fiesta, pero a ver qué hay. Y como decíamos antes, es gente que le encanta descubrir y le encanta buscar información nueva, y hay mucho más que se dan cuenta y dicen, wow, aquí hay buen arte, aquí se come bien, se puede encontrar lugares increíbles, las playas están muy bonitas, hay mucho más que la fiesta. Entonces yo creo que el viajero que viene para Six Senses es un poco diferente, aparte de los meses de julio y agosto, porque el viajero que viene en julio y agosto viene por estar en Ibiza, no viene por Six Senses, no viene por una oferta específica, sino que quieren quedarse en Ibiza, ven que hay unos cuantos hoteles de lujo, normalmente buscan por tarifa, porque para ellos la tarifa es una percepción de calidad, que no siempre es el caso, pero en este caso sí, y deciden quedarse con nosotros. Eso es julio y agosto. Los otros meses del año, por ejemplo, hoy en el hotel estamos a un 60% de ocupación en octubre, y el viajero viene por probar lo que ofrecemos como Six Senses. Y parte de eso es lo que está dentro del hotel, pero parte de eso es las colaboraciones que tenemos fuera del hotel, es que vayan a la granja que tenemos en Santa Gertrudis a recolectar verduras para después comer, es ir a probar los barcos que tenemos y para ir a aventurarse por toda la isla, es la oferta entera. Entonces yo creo que sí. Sí, toda esa oferta y mucho de lo que tenemos como oferta es también introduciendo a la isla como un destino, y particularmente el norte de la isla está dentro de nuestro programa digital en la página web. ¿Sí? Correcto, completamente por nosotros. Así es. Y siendo muy francos, a nosotros nos encantaría tener una mayor colaboración para poder dar información, pero también recibir información y darles la bienvenida a que vengan a conocer el hotel, porque hubo una percepción de lo que era el hotel y lo que estábamos tratando de hacer en el norte de la isla, que para los que realmente han entrado a conocerlo se dan cuenta que es muy errónea y que hay muchísima mayor intención. Al final del día sí es un negocio y queremos generar dinero y queremos salir adelante, pero hay una intención mucho mayor, y esa es de aportar en cuanto mucho más de lo que sacamos de la aventura que estamos creando, ¿no? Entonces, sí, más que bienvenidos e invitados. Bueno, yo quería preguntar, cuando empecé a gestionar viviendas de alquiler turístico, un comentario que me hicieron desde alguna inmobiliaria era que este tipo de turismo estadounidense a lo mejor tenía como menos miedo a infringir algún tipo de leyes, porque luego allí en su país no les perseguían. Esto quiero saber si es cierto o si ha cambiado a lo largo de los años, y si es cierto, si hay formas de prevenir por si hubiera alguna incidencia de este tipo. A ver, por lo general siempre hay excepciones, pero los americanos son bastante respetuosos con la ley, sí, bastante.
y le tienen bastante miedo a un proceso, infringir la ley. Siempre hay quien la infringe. De hecho, una cosa es infringir la ley por la gracieta, que a veces también uno se toma 2 copas y hace tonterías, y otra cosa es que no tengan respeto. El americano, por lo general, es bastante respetuoso, pero basta simplemente con recordar en la información que envías al turista antes de la llegada cuáles son los aspectos importantes a respetar, y normalmente es bastante educado. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero en general no vienen aquí buscando infringir la ley. Creo que ese estereotipo está más asociado al británico. A lo mejor el británico sí que es más ahí, pero el americano, sinceramente, creo que es más respetuoso. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay 2 puntos. El primero es, definitivamente le tienen miedo a la policía y a la ley. Definitivamente, en general, es el sentimiento. Mucho más, yo diría, que aquí. Mucho más. Y mucho más respeto hacia pero como nosotros tenemos una perspectiva y generalizamos de cómo son ellos también generalizan de cómo somos aquí y utilizan, por ejemplo, la idea de la fiesta y de que podemos desenfrenarnos como una oportunidad también, no de ir contra lo que dice la ley, sino que habíamos hablado hace un rato sobre este punto, sobre cómo están fuera de su ambiente natural y están en un ambiente más relajado porque están de vacaciones y están de fiesta. Quizás el compás moral que tienen es un poco más flexible, ¿no? Entonces algunas de las cosas que ellos nunca se atreverían de hacer en casa, aquí, porque están en un ambiente diferente, quizás sea algo que consideren un poco más, ¿no? Una última pregunta. En Estados Unidos, cuando un norteamericano se queja, tiene una reclamación, generalmente suelen ser muy estrictos y exigen, francamente, mucho a la hora de reclamar un servicio que no se le ha dado. Al aplicar esa misma queja o reclamación en un país foráneo, en este caso España y en este caso Ibiza, ¿ante qué nos tenemos que enfrentar? Porque sabemos que son tremendos, con abogados, con exigencias, con cantidad de dinero, de reclamaciones. ¿Es algo que tenemos que tener en cuenta o es un poco más laxo que lo que vemos en las películas y con los abogados norteamericanos? Desde mi perspectiva, lo primero es realmente entender nuestras leyes aquí en España y cómo funciona todo y el procedimiento. Son mucho más vocales y son mucho más rápidos a comenzar ese proceso o a por lo menos amenazar de comenzar ese proceso. Pero poco a poco se dan cuenta de que no es tan fácil. No están en su país, no tienen los mismos recursos y cambia dependiendo en el perfil y el nivel económico y la persona y cuáles son los intereses y todo, pero en general yo creo que el momento que uno le explica, miren, aquí en España se hacen así las cosas, es un poco diferente y el objetivo es ser un guía para arreglar el problema para esta gente, ¿no? Y yo creo que más que nada el momento que uno empieza a meterse dentro de ese mundo de lo que es legal, etcétera, es decir, miren, hay muchas maneras como podemos resolver estos problemas o este tipo de situación. Por favor, dejen que yo los guíe y que les dé soluciones y opciones para que puedan salir satisfechos. Yo aportaría algo más también. Lo importante es entender el origen del conflicto. Es verdad que en Estados Unidos la amenaza del abogado es casi lo primero que sale cuando alguien intenta defenderse que entiende que le están atropellando, ¿no? Pero es un juego también, es un toma de daca, es como te muestro que no estoy contento, a ver cómo me compensas. Primero hay que ver cuál es el origen del conflicto. Segundo, si hay un daño, pues lógicamente hay que responder, ¿no? Es decir, que tú tienes, si por un motivo, si es ajeno a tu responsabilidad, pues lógicamente puedes ayudarle, pero no tienes por qué asumir el coste de ese daño, ¿no? Oiga, he venido de vacaciones y ha llovido y ustedes venden sol. Ah, pues mire, es que eso no es algo que yo pueda arreglar por usted, pero es que hay quien amenaza y quien incluso reclama porque no había tiempo, porque hay de todo, ¿eh? Pero cuando hay un conflicto, primero entender el conflicto, segundo intentar compensar si hay algún daño, y si no, llegar a un acuerdo en el cual ambas partes queden satisfechas, porque a veces eso incluso suma.
Es decir, porque te pueden poner una review, tuve mala suerte, pero oye, hizo más de lo que debía haber hecho por mí y lo reconocen, ¿no? Es decir, que hay que ir buscando siempre el acabar bien, en buenos términos. Acabar en buenos términos es importante. Cuando se habla de abogados y demás, pues normalmente en origen siempre es la primera carta como para enseñar los dientes, pero que realmente, como bien ha dicho, él no llega, oiga, es que usted aquí no funciona así, usted tiene que presentar una reclamación. Hay un uso muy común en Estados Unidos que es el chargeback, ¿no? Que aquí no se ha oído mucho, pero existe el chargeback, es que tú llamas a tu banco y le dices, oiga, que yo pagué por unos servicios que no me han dado, que me devuelvan el dinero. Entonces el propio banco te devuelve el dinero, ahí ya sí entras en un conflicto de pago y de servicio. Al no hacerse a través de un método de pago no securizado, pues te arriesgas. Pero si tú tienes a un turista americano y viene y te reclama por una cuestión de que en la casa ponía que había 3 baños y resulta que hay uno estropeado, tienes razón, ponía 3. Si de 3 y resulta que se encuentra 2, tú tienes que compensar eso. Eso lo tienes que asumir como parte de que la oferta no es completa. En eso sí son muy exigentes. Y normalmente lo que buscan es una compensación moral, es decir, un pequeño descuento, o algo que tú hagas por él extra que le va a compensar su desilusión de que no hay 3 baños, porque a veces es así, pero es que si vienen 2, 3 parejas y ahí dice que hay 3 baños y no quieren compartir baño, pues te van a montar un pollo, van a intentar que les compenses, entonces tienes que hacerlo si tienen razón. Si no tienen razón, les explicas cómo funciona, cuál es la ley, la norma, y normalmente en tu propia oferta tienes que poner la letra esa que se pone siempre en los contratos que regula cuáles son las condiciones del alquiler. Si eso está bien, no hay que tener miedo a una amenaza de un abogado. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues agradecer y aplaudir a los ponentes que hemos tenido. Gracias. Gracias. Simplemente, bueno, ya que estáis aquí, agradeceros esta última ponencia, que ha estado muy interesante, y desde aquí agradecer a todos los visitantes que han venido. Espero que haya sido de su agrado, que hayan sacado conclusiones de alguna manera válidas, interesantes. Emplazarles al año que viene, y muchas gracias de nuevo al Ayuntamiento de Santa Eulalia por el local, a PIMEF por la ayuda y a todos ustedes por la asistencia. Muchísimas gracias a todos. Y a los técnicos.